Unidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Domingo 11 de junio, la Iglesia celebra la solemnidad del Corpus Christi. Bendecimos y glorificamos al Señor, porque en su amor por nosotros los hombres se quiso quedar en medio de su pueblo. Ya cuando Jesús estaba a punto de sufrir la pasión, conmovido hasta el extremo, en medio de una cena pascual, llevará aquella cena a una plenitud y será la primera Eucaristía que se celebrará en la historia de la humanidad. Con un pedazo de pan y con un poco de vino, celebra incruentamente el misterio de la cruz. En ese pan se contiene su cuerpo, en ese cáliz se contiene su sangre, que se convierten para nosotros en alimento de salvación. No solamente se queda con nosotros en las especies consagradas, sino que también se nos dona en alimento para que aquello que nosotros leemos en el Evangelio, en el capítulo 6 de San Juan, el que come de mi carne y bebe de mi sangre vive en mí y yo en él, y en el último día lo resucitaré. Qué amor tan grande de Dios por nosotros y qué maravilla de su amor por cada uno de los hombres. Dispongamos el corazón para celebrar esta Eucaristía, don y misterio de fe y amor que Dios regala a la Iglesia para que caminemos siempre a su encuentro y para celebrarla dignamente. Comencemos reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y glorificamos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso.
Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de las puertas y bendice a tu Hijo en tu casa. Bendito sea el Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendito sea el Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre, y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslos con himno y canciones de alegría. Alabémoslo sin límite y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da la vida inmortal. 12 eran los que cenaban, y les dio pan a los 12. 12 entonces lo comieron, y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey.
que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne, y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si la vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte, vivo está quien lo recibe. Pues ser tan solo uno el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes, Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos le da muerte y a los buenos le da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento, entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas, divino. Concédenos en el cielo gozar de la herencia contigo. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. Pues el que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos una de las fiestas más hermosas que la Iglesia puede tributar a nuestro Señor. Celebramos la solemnidad del Corpus Christi. Celebramos ese don maravilloso de saber que Jesús está vivo, real, total, en la Eucaristía, en las especies consagradas del pan y del vino,
con toda su humanidad y con toda su divinidad. Celebramos que se ha querido quedar como alimento en medio de nosotros, alimento de salvación, alimento que edifica la comunidad cristiana. Llamamos al Corpus Christi cuerpo de Cristo, pero es el alimento que edifica también al cuerpo de Jesús, que es la Iglesia, y que nos regala a todos una profunda comunión. Celebrar el Corpus Christi implica experimentar el amor de Dios que sale al encuentro de su pueblo. Lo hizo en Egipto, cuando el pueblo de Dios era esclavo allá del faraón. Y Dios, para liberar a su pueblo, cuando el faraón se obstinaba, mandó la más terrible de las plagas, era el paso del ángel exterminador. Y para que la muerte no tocara la puerta de la casa de los hebreos, Dios le dijo a Moisés que por familia sacrifiquen un cordero, debe ser macho y no mayor de 1 año, y recojan la sangre del cordero para que marquen con ella la jamba y el dintel de las puertas y ventanas. Cuando los judíos hicieron esto, la sangre de un animal, el cordero, preserva de la muerte al pueblo de Dios. Y aquel signo es el que le va a regalar la libertad a Israel, porque cuando Faraón vio a su hijo muerto, decidió dejar ir al pueblo de Dios al desierto. La sangre de un cordero liberó a aquel pueblo de la muerte, pero aquella gente murió. Pero fíjense lo hermoso, la sangre del verdadero Cordero de Dios, el Cordero de la plenitud, Cristo Jesús, marca también la jamba y el dintel de nuestra alma y de nuestro corazón, para liberarnos a cada uno de nosotros de la muerte eterna. Y si el Cordero que se sacrificó en Egipto prefiguraba a aquel Cordero era imperfecto, porque aunque aquella gente caminó a la libertad, murió. Pero es que la sangre del verdadero Cordero de Dios, Cristo Jesús, limpia al hombre del pecado, nos marca con la gracia de Dios para la vida y nos regala la salvación. Aquel pueblo caminó a la libertad como Dios, por medio del Cordero de Dios, nos regala la verdadera libertad, la libertad de la muerte y del pecado, para que tengamos vida eterna. Aquella cena que viven los judíos prefigura la verdadera cena pascual, porque Israel celebraba a perpetuidad aquella cena, hasta que Jesús un día se sentó a la mesa con sus discípulos a celebrar aquella cena. Pero será una cena pascual distinta, porque Él la llevará a plenitud. Porque si Israel celebraba la libertad que habían conseguido de los egipcios, ahora en la cena pascual que Jesús lleva a plenitud, el hombre conseguirá la verdadera libertad, no la libertad física, sino la libertad espiritual, la libertad del pecado y la muerte, para que seamos capaces de Dios. ¿Y cómo será tan grande el amor de Dios por nosotros, que se quiere quedar en esas especies consagradas del pan y del vino, para que cada vez que comamos de ese pan y cada vez que bebamos de ese cáliz en la Eucaristía, como hemos escuchado en el Evangelio,
Cristo vive en mí, yo vivo en Cristo, la unidad del verdadero cuerpo de Cristo, y en el último día podamos resucitar. Es el misterio que celebramos hoy y que canta este Evangelio. Este Evangelio que es Evangelio de San Juan, es el capítulo 6, que comienza con la multiplicación de los panes y después está el discurso eucarístico de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, en donde Jesús nos dice que su carne es verdadera comida, que su sangre es verdadera bebida, y quien coma de esa carne y quien beba de esa sangre vivirá. Y Jesús también nos dirá: este es el verdadero pan que ha bajado del cielo. Y no fue como el pan que comió Israel en el desierto, era el maná, porque aquella gente comió maná y murió. El que coma de este verdadero pan que ha bajado del cielo, que es el cuerpo de Cristo y que es su sangre, vivirá para siempre, porque en el último día Él nos resucitará. Pidámosle al Señor crecer en el amor a la Eucaristía. Pidámosle al Señor recibirla frecuentemente. Pidámosle al Señor que se convierta en el centro y en el culmen de nuestra vida de fe, para que comiendo de ese pan y bebiendo de ese cáliz que es su cuerpo y su sangre, Él vive en nosotros, nosotros vivamos en Él y en el último día resucitemos para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profesemos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos para que, alimentados con el pan de la vida, fortalezcamos nuestra unión con Jesús y con los hermanos, y digamos a cada petición: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú, Señor, que nos dices: tomen y coman, para que sintamos verdadera hambre del pan que nos da vida y participemos con más frecuencia en la Eucaristía, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú que nos invitas, Señor, a compartir tu mesa sin discriminar a nadie, para que en el gran banquete de la humanidad todos disfruten de lo necesario para vivir, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la participación en la Eucaristía haga que nuestras comunidades sean más generosas y más solidarias con los necesitados, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Comemos el mismo pan para vivir más unidos, para que la Eucaristía fortalezca la comunión entre el Papa, los obispos y los presbíteros y los fieles. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, por la perseverancia y santificación de todos los consagrados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, familiares, amigos y conocidos,
las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que en la Eucaristía tengamos siempre conciencia de que es el sacramento de la vida eterna y lo vivamos con profundidad y amor en nuestra vida de fe, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, que la Eucaristía sea fermento de unidad en nuestra comunidad, en los hogares y en el mundo entero. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te doy lo más fresco del fruto de mis manos. Te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Te doy lo más fresco del fruto de mis manos para el Señor Jesús. Señor de mis sueños, purifícame, Señor, de mis pecados. Toda mi vida la ofrezco, la entrego, Señor Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concede, Señor, a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, simbolizados en las ofrendas sacramentales que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio perdurable, se ofreció a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. En efecto, cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, como hijos de Dios, nos damos un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Hermanos, este Jesús, el pan que ha bajado del cielo, el pan de la vida eterna, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino
transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Queridos hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos regales un día en el cielo con la Virgen María, con San José y con todos los santos, alabarte por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad, que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pidámosle siempre al Señor que nos regale amor por la Eucaristía, que nos regale el Espíritu Santo para que, amándolo a Jesús en la Eucaristía y alimentándonos con su cuerpo y sangre, Él vive en nosotros, nosotros en Él, y un día en el cielo le podamos alabar por la eternidad. Yo le pido a Jesús sacramentado que bendiga a esta prestigiosa emisora de radio que transmite la Eucaristía, que le bendiga en sus planes, proyectos y que le ayude en todas sus necesidades. También le pido a Jesús sacramentado que bendiga a todos los que nos ayudan semanalmente a llevarles la palabra de Dios por medio de Parroquia TV. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz domingo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo